Ujú, ujú. Buenos días a todos, muchachos, los que se vayan conectando. Ahorita ya vamos a empezar. Eh, un segundito, a ver si alguien más se conecta y si no, ya ahorita comenzamos, ¿vale? Para que podamos irnos rápido a desayunar. Solo para aclarar, la próxima semana es el examen, si no me equivoco, y bueno, pues ya, una vez que terminen el examen, ya podré, este, entregarles sus calificaciones. Ya ahorita, pues obviamente no me deben nada del bloque uno, ya todo lo que estamos trabajando es parte del bloque 2. Y no, hoy no es necesario que me manden la asistencia porque, bueno, tengo un problema con mi celular, entonces, seguramente hasta mañana tendremos ya otra vez celular. Eh, entonces, por ahí si no les respondo, no se preocupen, simplemente es una cuestión de que no lo tengo, ¿vale? Y bueno, pues creo que ya se conectaron unos muchachos más, entonces, bueno, denme un segundo y ahorita comenzamos. Está acá, ajá, acá está. Y los vamos admitiendo y los vamos admitiendo. Ujú. Me parece que ya están todos, o por lo menos los que ya les di acceso a prácticamente la mayoría. Muy bien, entonces vamos a compartir la presentación y para irnos muy rápido. El día de hoy estamos en el tema número 2, que son los modelos clásicos y neoclásicos del comercio internacional. En realidad son un poquito similares, tienen ligeras diferencias, ¿no? Cómo se construyeron, pero en la actualidad, bueno, pues hay múltiples variables que se deben atender para poder crear buenos modelos de comercio, ¿no? Entonces, ya ahorita que se conecte, ya vamos a comenzar. Y bueno, lo primero que establecemos es que estamos en el tema número 2, ¿no? Para que nos vayamos un poquito rápido. Y el primer tema tiene que ver con las ganancias del intercambio y la ventaja comparativa. En realidad, la ventaja y el intercambio tienen que ver con el tipo de modelo que se sigue o que se seguía o la mezcla de ambos. Y entonces, por ahí yo llevo este primer punto a el establecimiento de lo que son los dos tipos de modelos, ¿no? Y dentro del pensamiento clásico del comercio internacional, esto aparece ya hace un ratito, entre el siglo XVII y el siglo XVIII, ¿no? Donde se le llama mercantilismo porque lo que buscamos es colocar los productos, ¿no? Porque los barcos, el ferrocarril y todas las herramientas de caminos, o sea, incluso este, ya algunos medios de transporte pues antiguitos como la carreta y todo esto permiten que la mercancía llegue cada vez a más partes, ¿no? El ferrocarril es un elemento que ayuda muchísimo al mercantilismo porque
hace que las vías férreas lleguen a cada vez más lugares, a lugares que antes no conocíamos y que estas personas no conocían los productos. Y de esa manera hace que todo el mundo lo quiera, ¿no? Y entonces en esta época, el padre de la economía, Adam Smith, establece los cimientos de el estudio de la economía y el estudio del crecimiento económico y de todas las variables que tienen que ver con el comercio. Y entonces, en ese sentido, crea lo que nosotros establecemos hoy como el pensamiento clásico del comercio. Y Adam Smith, repito, padre de la economía, establece que uno de los elementos indispensables para poder ejercer el comercio, con cierta ventaja, por supuesto, era la especialización de la mano de obra, la especialización de los productos y la exclusividad de los productos. Este, por lo tanto, decía Smith, decía que en su teoría que los países deberían de tener una cosa que se llama la ventaja absoluta, que para efectos prontos decía que para sacar partido del intercambio comercial, los países debían especializarse en la producción y exportación de aquellos bienes en los que presentasen una ventaja absoluta en términos de factor de trabajo. El factor de trabajo no es otra cosa más que la mano de obra. Y entonces Adam Smith establecía dos variables. Vas a comercializar tu producto en el cual tu mano de obra es altamente especializada y número dos, vas a comercializar solamente con ese producto. Y entonces eso limitaba grandemente el comercio internacional porque los países del primer mundo o los países europeos solo comercializaban bajo estas dos reglas, ¿no? Y por lo tanto, pues eso limitaba muchísimo la cantidad de productos que se podrían mezclar. Obviamente, Adam Smith lo que quería era fortalecer a los países ricos y que los países pobres, bueno, pues surtieran de materiales a los países ricos. Y bueno, de esto lo logró de alguna otra manera durante pues, prácticamente mucho tiempo. Estamos hablando de más de un siglo y por lo tanto fortaleció las riquezas de los países, por ejemplo, sobre todo de Europa, y debilitó, por ejemplo, las economías de los países de América, ¿no? Exceptuando Canadá y Estados Unidos, y los del continente africano, ¿no? No pudo llegar a los chinos porque pues, las condiciones climáticas y condiciones de distancia no se lo permitían, ¿no? Y los chinos están más ligados a los rusos, entonces no se pudo lograr, pero de haberlo podido, los europeos se hubieran hecho cada vez más ricos, ¿no? Adam Smith lo hacía con el afán de, bueno, pues generar riquezas y ganancias y de alguna otra manera estar dentro de los parámetros de los países ricos, ¿no? Y que se le tomara en cuenta, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues por eso formula su teoría que se utilizó, pues prácticamente, 100 años, ¿no? Paralelamente, paralelamente, el segundo padre de la economía, David Ricardo, crea una teoría y donde esta teoría se quedó ahí durante mucho tiempo, prácticamente 150 años se quedó guardada y nos habla de, sí, los países deben tener una ventaja absoluta, pero esa ventaja no puede ser limitante de otros productos. Y entonces David Ricardo, repito, el segundo padre de la economía, establece una ventaja comparativa mayor o una desventaja comparativa menor en términos de los factores de trabajo. ¿Cuáles son los factores de trabajo? Pues obviamente la mano de obra, obviamente el dinero y obviamente la tierra. La tierra es fundamental para que ustedes creen riqueza, ¿no? Ustedes quieren comprar una casa en el centro de la Ciudad de México y les va a salir carísimo, pero ustedes quieren comprar una casa en, no sé, en el municipio de Chalco, en el Estado de México, con todo respeto para si alguien vive ahí, pues las casas tendrán un costo menor. ¿Debido a qué? A la disposición de la tierra. La tierra es fundamental para la producción, la tierra es fundamental para la fabricación y la tierra es fundamental para que se junten las personas que venden su mano de obra. Entonces, David Ricardo dice, tenemos que buscar ventajas comparativas mayores a una desventaja comparativa menor.
Y eso se explica de la siguiente manera. Ya aquí pues, nos empieza a volar la cabeza, o sea, ¿qué es una ventaja comparativa mayor o qué es una desventaja comparativa menor? Y bueno, de esta forma todos los países podrían participar en el comercio internacional, o dicho de otro modo, la participación de todos los países en el comercio mundial quedan avaladas y cubiertas por una explicación teórica muy simple. Y esa explicación teórica dice que el comercio internacional postula que se aplica a través de la ventaja comparativa. Sí, ¿en qué somos buenos? Pero no nos vamos a limitar solamente a lo que somos buenos o a lo que naturalmente tenemos en nuestra región, donde cada nación producirá aquellos bienes en los que goce de una ventaja relativa, y mediante el intercambio los distintos países se complementarán sacando provecho de sus diferencias. Esto es una versión más actualizada y más amplia de lo que es el comercio internacional. ¿Por qué? Porque México, por ejemplo, es el país número uno del aguacate, pero eso lo tendría que limitar forzosamente, ¿no? Donde México puede hoy en día exportar fresa, verduras, leguminosas, exporta plátano, aunque bueno, la plata es de los canadienses, exporta energías fósiles, ¿no? Como el petróleo, como el gas, ¿no? Muy necesario para, por ejemplo, los europeos, y a través de esta ventaja comparativa dices, bueno, yo te puedo dar esto, lo tomas o lo dejas, y la mayoría de los países decía, lo tomo, ¿no? Lo tomo, y esto me permite a mí ampliar el flujo de comercio en prácticamente todo el mundo. Vamos a empezar a ver una situación, por ejemplo, en la semana, el día lunes o martes, si no me equivoco, este, por ahí la India se pusieron un poquito estrictos porque en la India el 80% de los cultivos son de empresas, y la India estableció que por no comercializar con su moneda y hacer la transacción en dólares, iba a cerrar las ventas de exportación de arroz. Entonces, para aquellos países que consumen arroz de la India, pues esto va a originar un alza del precio del mismo. Posiblemente nosotros entre diciembre y enero del año que viene vemos un incremento en el kilo de arroz, pero no tan significativo. Pero para el caso de Estados Unidos y Canadá, sí tendrán que limitarse al consumo del mismo hasta que se regule la salida del arroz por parte de la India, que es uno de los productores más grandes del mismo. Entonces, esto habla de las ventajas comparativas y de, pues, cómo hoy la economía funciona, ¿no? Y cómo estos intercambios hacen que unas naciones se vean beneficiadas y otras se vean afectadas. Por lo tanto, de este modo, las diferencias de recursos, capacidades de la fuerza laboral y características del factor capital de los distintos países determinan los patrones del comercio internacional. Sí, lo determina o lo determinaba, porque hoy en día prácticamente todas las naciones dependen de todas. Ese es uno de los grandes problemas que ha generado la globalización. Y repito, en Estados Unidos no se siembra arroz, pero se siembra en la India. Y cuando India dice no quiero, pues entonces Estados Unidos, como no es un país pequeño y como no es un país pobre y como no es un país de poca población, obviamente no lo va a invadir, ¿no? Porque no tiene las fuerzas necesarias para controlar a más de 1.000 millones de habitantes, ¿no? Entonces es complicado. De hecho, recuerden que la India ya rebasó a China en población territorial, entonces eso hace que realmente se ponga muy, muy complicado. Y entonces Estados Unidos tendrá que esperar a que regule la industria del arroz en la India para poder hacer las exportaciones correspondientes. Y seguramente llegará con como dice el meme, con la señora confiable, acá irá a pedir un poco de arroz, ¿no? También de Brasil, también de Venezuela, ¿no? Y ahí irá trayendo la cantidad de arroz que necesita, que en términos de una población de 320 millones de habitantes, pues imagínense cuánto se consume. Por lo tanto, entre David Rica, entre Adam Smith, que es
solo comercializa un producto en el que seas el mejor, y entre David Ricardo que dice, puedes comercializar productos en los que tu fuerza laboral, tu capital y tu población o tu terreno, tu espacio sean competitivos, pues entonces la mayoría de los países optó por utilizar el modelo de David Ricardo de la ventaja comparativa. Y a partir de este diseño es que empieza la explotación de realmente el comercio internacional como hoy lo conocemos. Y bueno, pues aquí uno de los grandes problemas es que durante 100 años los países ricos se hicieron más ricos a costa de los países pobres, ¿no? E incluso crearon mecanismos para que los países pobres siguieran las recetas de los países ricos y mantenerse pobres durante más tiempo, ¿no? Y realmente aquí no es el objetivo hablar mal de ningún gobierno y no es parte de la materia, ¿no? Pero durante prácticamente 30 años en México seguimos las órdenes de el Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, para que las economías de nuestros de nuestro país no crecieran, ¿no? Y bueno, pues así conseguir un país pobre, con muchos recursos listos para ser explotados, ¿no? Afortunadamente eso ha venido cambiando, ¿no? Ha venido cambiando porque pues hay otros países que se han ido creciendo, hay otros países que han ido mejorando sus infraestructuras y pues los países ricos voltean a verlos a ellos, ¿no? Una vez que se nos ha explotado. Y no es una crítica, simplemente es un hecho que así ha sucedido durante mucho, mucho tiempo. No por ende, el continente africano es el más pobre, pero es el más rico o era el más rico en recursos. Dejando este factor de la teoría antigua y la teoría moderna del comercio internacional, pasaríamos a lo que nosotros conocemos como la dotación del factor del modelo Olin. El factor del modelo Olin establece lo siguiente, ¿no? Establece que la teoría de la dotación factorial del comercio internacional se aplica de diferentes maneras y a partir de diferentes recursos. Aunque el comercio mundial se explica por diferencias de la productividad de trabajo, también se reflejan los diferentes recursos del país y de los países. Y entonces el modelo Olin establece una variable o unas variables, si bien simples, difíciles en su análisis, porque nos dice que este modelo demuestra que las ventajas comparativas están determinadas por la interacción entre los recursos de un país, la relativa abundancia de los factores de producción y la tecnología. Y entonces aquí los países pueden jugar con, punto número uno, la interacción entre los recursos de un país, ¿no? Ejemplo claro, México y Estados Unidos, donde nosotros les vendemos materias primas y ellos nos venden tecnología para el uso cotidiano. Ejemplo entre Japón y toda la parte asiática, que no estaba desarrollada, ¿no? Ellos venden tecnología y Japón, al ser una isla que si bien es la extensa, pues no es tan extensa como otros países y carece de recursos, ¿no? O no son los recursos tan disponibles, entonces requiere de comercializar. Por lo tanto, el modelo Lean fue desarrollado en Suiza y nos establece la teoría, pone énfasis en la interrelación entre la proporción de la cual los factores de producción están disponibles en los diferentes países y la proporción en las que son utilizadas en la producción de diferentes bienes. ¿Qué quiere decir esto? Que yo como país puedo comercializar con aquellos países que tengan excedentes de producción. Y estos excedentes de producción, en teoría, tendrían que salir más baratos, ¿no? No es casualidad que en México seamos el principal consumidor de refrescos carbonatados, ¿no? Llámele de usted de la marca que le llamen, por una gran razón, porque somos uno de los productores de azúcar más grandes del mundo. Y esto hace que pues, el producto esté disponible aquí y podamos tener fábricas de refrescos y esos refrescos se distribuyan a precios relativamente baratos. Si ustedes comparan el precio de los refrescos en Europa,
En Asia realmente es alto en comparación con lo que pagamos nosotros. Entonces, el modelo Lean establece esta relación, este vínculo entre lo que produces, entre las naciones y entre los factores abundantes y la tecnología. Habrá zonas en las que se puede cultivar porque es una tierra muy fértil, pero no hay mecanismos de extracción del cultivo y por lo tanto ahí entran los países tecnológicos y dicen, ¿sabes qué? Yo tengo una maquinaria que te hace el trabajo de 50 hombres en una hora y entonces ahí empieza el intercambio comercial. Este proceso sigue dando, el modelo es utilizable todavía y eh, pues sigue estando vigente, aunque repito, este, hay países que han ido avanzando, hay países que han ido creciendo y hay países que, bueno, siguen consumiendo productos tecnológicos, pero cada vez menos, ¿no? Porque hoy estamos en la idea de pues si alguien lo inventó, lo podemos copiar, cosa como, digo, ideas que nos aplicaron los chinos, ¿no? Los chinos lo copian todo. El modelo Lean es un modelo económico de comercio internacional, eso que quede bien claro, y muestra cómo los países enfocarán su producción a los bienes que son más intensivos en los factores de producción que abundan en los países. En México es curioso, pero por ejemplo el aguacate siempre es caro y somos el principal productor de aguacate. Es curioso porque el aguacate en términos de disposición debería de ser muy, muy barato. Desafortunadamente, en el modelo Lean, el 95% del aguacate se exporta y solamente nos quedamos con el 5%. Y aquí viene la oferta y la demanda. A poca, eh, a poca oferta, máxima demanda. Y entonces el aguacate tiene un valor entre los 40 y hasta los 100 pesos dependiendo de la temporada, porque no hay aunque seamos el productor número uno del mundo. ¿Por qué se hace esto? Porque en el modelo dice México, yo prefiero generar riquezas a la exportación que generar riquezas en el consumo interno y que el consumo interno de tener tanto aguacate ya no lo compre. ¿No? Y entonces ustedes pueden o sea, pueden verificar ahí, incluso en videos, que la gente le encanta el aguacate. ¿No? A lo mejor algunos de ustedes dicen, pues a mí no me vuelve loco, ¿no? A mí me parece, pues que sí está rico y es un buen acompañamiento, pero no me vuelve loco. Pero esto es producido porque siempre lo hemos probado, ¿no? Las empresas de los países con los cuales se comercia explican los beneficios, las ventajas y que, bueno, el aguacate prácticamente es lo que come Dios todas las mañanas, ¿no? Y entonces la gente, basado en estas empresas y en estos expertos, pues consume aguacate regularmente en sus países, ¿no? Y entonces aquí es una muestra del modelo, cómo se plantea. De la misma forma, se tiende a importar aquellos bienes que utilizan de forma intensiva el factor que se hace escaso en el país. Nosotros no fabricamos tecnología, muchachos. De hecho, si ustedes buscan una empresa que fabrique celulares mexicana, debe haber una, ¿no? Que es la empresa Lanix, que no sé si todavía exista, pero ni siquiera los producimos de cero, sino que básicamente se arman. Y entonces ustedes dirán, ¿por qué en Estados Unidos, en Europa los celulares son mucho más baratos, las televisiones son mucho más baratas que en México? Pues porque hay muchas empresas en Europa que fabrican estos componentes, ¿no? Y en China, pues no se diga. Por eso es que los costos tienden a variar y más la importación, más el proceso de importación hace que el producto se eleve. Cosa curiosa, somos los principales fabricantes o manufactureros, que esa es la palabra correcta, de televisiones, ¿no? O de Smart TVs, como ahora se llaman, pero ese grueso que hacemos normalmente se importa o se exporta a los Estados Unidos y de ahí se lanza prácticamente a todo el mundo, ¿no? Entonces, somos principales fabricantes de refrigeradores, pero repito, ustedes van a comprar un refrigerador al centro comercial o al Walmart o al Soriana y están carísimos, ¿no?
¿Por qué? Porque en el modelo nosotros o la economía considera que es más factible venderlos en el extranjero. También permite entender cómo se comporta el comercio internacional, así como los flujos de mercancías. Nosotros, por ejemplo, ahorita tenemos y vamos a tener ya irremediablemente una inundación de producto chino, ¿no? Y el producto chino va a estar presente prácticamente en toda nuestra vida. Ya dependerá de cómo compre el consumidor mexicano, de que llegue en producto de buena calidad o que siga llegando producto de calidad regular a mala, ¿no? Este, y pues realmente sí los precios son pues muy competitivos e incluso habrá empresas que no puedan competir con ellos y tendrán que ponerse muy creativas para lograrlo, ¿no? Entonces el modelo es viable y se utiliza mucho, mucho, mucho todavía, ¿no? Pero tiende a utilizarse pues en las decisiones estratégicas de las empresas y de las naciones. Otro modelo del comercio internacional que nosotros conocemos es el modelo de factores específicos. Y este modelo asume que una economía produce dos bienes utilizando dos factores de producción. Esto es, tú quieres fabricar televisiones, tú necesitas capital y necesitas trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Sin uno de esos dos, pues simplemente tú no puedes fabricar tus televisiones. Y por lo tanto, se supone que uno de los factores de producción, típicamente el capital, es específico de una industria en particular. ¿Qué quiere decir esto? Los señores que invierten en tecnología, en la fabricación de celulares, no van a invertir en la fabricación de automóviles. Y los dueños de los capitales que inviertan en automóviles no van a invertir en la fabricación de celulares. El señor que tiene sus plantaciones de aguacate no las va a cambiar por plantaciones de romeritos, ¿no? Y el señor que vende nopales no lo va a cambiar por flores de cempasúchil. ¿Por qué? Porque normalmente el modelo de factores específicos dice que los empresarios y los dueños del capital normalmente trabajan en la misma industria. Y si no trabajan en la misma industria, tienden a perder el dinero. Y aquí tenemos un ejemplo claro, que es Televisa, que Televisa diversifica sus operaciones en prácticamente 35 negocios distintos a la televisión. Y pregúntenme hoy, ¿dónde está Televisa, no? De hecho, Televisa como empresa desaparece, como marca existe, pero hoy los dueños de Televisa son una empresa norteamericana que se llama Univision. Y entonces en los modelos de factores específicos dicen, lo correcto, lo ideal es que tú como capital trabajes en aquellos entornos que te son más conocidos. Y continuando con el modelo de factores específicos, este se utiliza para demostrar los efectos de los cambios económicos en la asignación de mano de obra, los niveles de producción y los rendimientos de factores. No es curiosidad que el salario mínimo haya aumentado, muchachos. ¿Por qué? Porque México es un país estratégico tanto para América del Norte como para América Central y América del Sur, y ese era el puente para comercializar todos los productos que vienen del exterior y todos los productos que se generen en el país. Por eso es que muchas empresas norteamericanas y muchas empresas chinas van a llegar al país entre 2024 y 2025, con lo que va a explotar la mano de obra, ¿no? Habrá zonas en las que la mano de obra sea altamente calificada y esto va a generar que mucho empleo hace que a lo mejor tú quieras elegir las mejores empresas con las mejores condiciones. Y si hay una empresa que tiene menos condiciones o menos salario, pues tú no vas a querer trabajar en ella. Entonces, el gobierno dice, ¿sabes qué? Necesitamos que aumente el salario mínimo y a partir de ahí, eh, todas las personas que quieran trabajo sepan que van a ganar a partir de esta cantidad en adelante, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con el modelo de modelos específicos que impacta directamente en la mano de obra. Y dentro del modelo se pueden considerar muchos tipos de cambios económicos. Obviamente en México tenemos un libre comercio fuertísimo, tenemos tratados comerciales con prácticamente todo el mundo y a todo el mundo recibimos bien y con todo el mundo nos llevamos bien en términos de libre comercio.
Tenemos la implementación de tarifas o cuotas, que en ese sentido tenemos varios tratados comerciales donde están perfectamente bien definidas cuáles son las tarifas y cuáles son las cuotas. Tenemos el crecimiento de la dotación de trabajo de capital, lo que les decía, somos un país de 130 millones de habitantes donde se nos ha inculcado desde muy pequeños que vamos a trabajar, que nos gusta trabajar y que pues mientras más trabajemos, mejor calidad de vida le podemos dar a nuestras familias. Y en cuanto al capital, bueno, pues hay zonas muy poco explotadas, ¿no? En el territorio nacional, donde pues hay grandes oportunidades de negocio, ¿no? Este, por ejemplo, ahorita lo que se viene en finales de 2023 es la apertura del tren México-Toluca, ¿no? Que de alguna otra manera va a detonar el comercio en la zona de Toluca, donde en 40 minutos estás allá, a las 2 horas cachito que te puedas hacer, ¿no? A lo mejor un poquito menos, ¿no? Pero en 40 minutos es tremendo. Y si ustedes han ido a la zona de Toluca, no sé si han visto que es una zona que a la entrada de Toluca hay mucha zona industrial, pero esa zona industrial todavía está floja, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de la zona de Querétaro, que es una zona que está con todo, ¿no? Y que se anuncia que para 2026 va a haber un tren México-Querétaro. Y entonces aquí lo que está sucediendo es que la gente va a poder ir a trabajar a Querétaro, le va a salir más barato ir a Querétaro y viven en el norte que ir a Santa Fe. Y a los que viven en Santa Fe les va a resultar más fácil ir a Toluca que ir a trabajar a Coyoacán. Entonces, esto hace una explotación de mano de obra y hace una explotación de capital. Y obviamente uno de los factores para el modelo son los cambios tecnológicos. En México, en ese sentido, sí debemos decir que estamos atrasados, ¿no? Que por ejemplo, el acceso al Internet es todavía limitado, aunque a lo mejor nosotros no lo veamos en zonas alejadas de las zonas urbanas es complicado tener internet y de alguna otra manera ahí sí se tiene que trabajar muchísimo, ¿no? Porque todavía estamos muy en pañales en toda esta parte del internet. Y cuando nosotros establecemos el modelo en el comercio internacional, diferentes, se necesitan diferencias entre los países para inducir el comercio. Sí, no puedes inducir el comercio si no hay necesidades. Y esto no solamente el modelo de factores específicos, sino prácticamente todos los modelos. No es de extrañarse que México es un gran exportador de materias primas y componentes a Estados Unidos, donde tenemos una población de 30 millones de habitantes, ¿no? O sea, 30 millones de eh, mexicanos, de hijos de padres mexicanos, de norteamericanos que se casaron con mexicanas y adoptan la cultura. Y en ese sentido, el enfoque estándar es asumir que los países difieren en los montos de los factores específicos. Esto es, que habrá factores específicos para los países diferentes, pero que esto al mismo tiempo les crea una necesidad y les ayuda a generar el intercambio de capitales o de mano de obra. Y eso sería todo por mi parte, muchachos. No sé si tengan alguna duda, algún comentario, algo que decir, algo que no haya quedado claro, algo, aunque sea un saludo. Y solamente hacer un comentario que por el momento, repito, no tengo celular y ya el día de mañana ya tendré. Ya si hay alguna pregunta o algo que quieran decir, bueno, pues hasta mañana podré responder. Por Gracias. el momento, disculpe maestro, por el momento la única tarea que tenemos es el resumen, ¿verdad? Sí, así es, de este tema, que si no me equivoco, sí se los mandé. Sí, maestro, sí lo mando. Perfecto. Sí, nada más. Y de hecho, pues tienen hasta hoy para entregarlo. Está bien, Ok, maestro, muchas gracias. hasta luego. Entonces, un saludo a todos, desayunen rico y nos vemos el próximo sabadito. Cuídense mucho. Bueno, maestro.